hoy arrancamos aquí la sección Tu Dentista en Casa. Sí, ya veníamos comentando que esto iba a más, que entraba en una nueva dimensión y que desde este tiempo de televisión lo que íbamos a compartir era una información todavía más importante, todavía más potente, todavía más necesaria. Fuerte ovación para recibir a nuestros dos invitados, a Maite y a Fernando. ¿Cómo estáis? Muy bien, Maje, muchísimas gracias por habernos invitado. Un placer estar contigo aquí en tu plató otra vez. La verdad es que encantado. Estamos felices de teneros aquí. Maite. Ay, yo aquí estoy como en mi casa. Bueno, ¿lo hemos hecho? Sí, Maje. Dar un paso más, llevarlo más arriba. Mira que, te voy a decirlo, además con toda la naturalidad del mundo, esta sección era muy buena, la estábamos disfrutando mucho, estaba sirviendo muchísimo, pero siempre se puede hacer más, por lo que veo. Cierto, sí. Y eso lo defiendes con tu equipo. Hombre, es que con el equipazo que tengo, Maje, cuando nos ponemos un objetivo, vamos a por él y hay que ir a por lo mejor. Qué pasada. Fernando, desde la última vez que estuviste aquí, me han parado muchísimo por la calle, que esta es una de las grandes ventajas de trabajar en una televisión local. Yo defiendo que esto es lo que más me gusta a mí, ¿vale? Que me paran por ahí. Y la de veces que he tenido que hablar de tu libro. ¿Vale? Muchas gracias, Maje. Así, por ahí, sí, ¿cómo entrenar la mente? ¿Estará en la Farándula? Seguro que sí. De hecho, está en la Farándula, que es una de las librerías, la librería más importante de nuestra ciudad. Así que este es la suerte, ¿vale? Y luego espero, además les digo, espero feedback, ¿vale? Cuando lo lea, espero que hablemos de esto. Y claro, estoy generando una red aquí con tu sustento, que está siendo verdaderamente maravillosa. Gracias por esto también. O sea, que parece que no, pero que... Gracias a ti, lo primero gracias a ti. Y luego para mí, ya lo conté la otra vez y ahora no te voy a contar, pero para mí es un lujo venir a Novelda, porque es el pueblo donde pasé tantas horas que entonces, por cierto, es un mensaje también para Novelda, vengo a dar el día 1 de diciembre una conferencia al Padre Deón. ¿Sí? Ah, pues sí. Ahí estaré. No, esa puerta cerrada. Bueno, pero a la gente de la tele nos dejan colarnos normalmente. Vale, muy bien. Qué bien. Sí, pues de verdad, qué maravilla de equipo. Sí. Pues enhorabuena al cole. Un beso. Hoy estamos aquí para hablar de valentía. A la hora de afrontar cualquier tratamiento, a la hora de visitar a la dentista, a la odontóloga, hoy hablaremos de cambio también de registros de términos y de maneras de enfocarlo. El miedo, nos dice la historia y nos dice la experiencia, que está presente. Tú lo vives y lo sientes. Y hoy hablaremos de algunos ejemplos. Por eso hoy ponemos sobre la mesa el tema de la valentía. Y por eso hoy es tan importante que nadie se pierda nada de este ratito de conversación. Porque nos vamos a llevar herramientas para ir tirando, pero muy bien. Si te pregunto por la valentía, Fernando, ¿qué es exactamente? Bueno, no es la ausencia de miedo. Eso es lo primero que hay que decir. ¡Boom! Sí, yo creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? Porque el miedo es algo natural en los seres humanos y es una emoción incluso necesaria. Exacto. He reforzado un poco la palabra incluso porque muchas veces intentamos huir del miedo. Y yo creo que del miedo no hay que huir. Hay un tipo de miedo que quizás sea molesto. Y hay un tipo de miedo que además de ser molesto nos impide avanzar, hacer cosas, tomar decisiones, bueno, disfrutar de la vida. Hay un tipo de miedo además que no nos permite ser nosotros y que tiene mucho que ver con cosas muy cotidianas, tienen que ver con la forma en que pensamos sobre algo, que enjuiciamos, tiene que ver con lo que nos dicen y cómo nos afecta, tiene que ver con cómo nos relacionamos socialmente, tiene que ver con muchos aspectos de lo cotidiano. Pero ese miedo que nos paraliza es un miedo tóxico, y entonces yo le llamaría temor y no le llamaría miedo, que no es una cuestión solamente de una etiqueta, porque da igual llamarle miedo al temor. Es una cuestión de interpretar dos formas diferentes del miedo que los seres humanos tenemos. El miedo necesario, biológico, relacionado con las emociones, que está en nosotros para ayudarnos, y ese otro miedo que llamamos temor, que es una creación de nuestra mente. Ojo. Claro, es una creación de nuestra mente. Y que debemos de ser valientes para intentar gestionarlo, para intentar ser nosotros quien domine a ese miedo llamado temor, a ese miedo tóxico. Siendo también conscientes de que existe otro tipo de miedo al que tenemos que respetar mucho más, y es el que nos impide, por ejemplo, que nadie salte un precipicio en 2 saltos. Maje, porque si alguien salta un precipicio en 2 saltos, seguro que el segundo no lo da, ¿verdad? Es una broma, pero es una forma de explicarlo sencilla, ¿no? Muy clara, muy evidente. Maite, ¿el miedo tú lo palpas en la clínica? Todos los días. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese proceso, ¿vale? De sentar a alguien, de explicarle, de hablarle, de abrazarle con
con palabras Sí. y con tu trabajo? Pues desde que a mí me gusta recibir al paciente incluso por el pasillo, muchas veces incluso voy a la sala de espera y ya les ves la cara un poco descompuesta. Entonces ahí lo que hago es mis 5 sentidos, ponerlos para el paciente, están a su disposición. Para dentro de lo que mi ser pueda, es como intentar relajar, que se le quite esa tensión que trae, porque como hemos dicho, desde la época, bueno, desde todos los tiempos, el bebé ya está en la barriga y ya tiene miedo al dentista, por lo que oye de sus padres. ¿Vale? Entonces lo llevamos innato y a lo mejor no ha ido nunca al dentista, que muchas veces la gente no va al dentista por el miedo de lo que hace el dentista. Entonces, lo que tratamos es de que desconecte la mente de esa sensación, que se centre en buenas sensaciones, que se centre en que yo les demuestro el amor que llevo dentro, ¿vale? Le quiero dar esa... Ahora, por desgracia, no nos podemos tocar, pero sí que a mí yo soy muy de tocar y me gusta que me sientan, que sientan mi voz, poner un ambiente agradable y sobre todo que confíen. Es importante que la gente llegue a conectar contigo y que llegue a confiar en que de verdad el miedo es el dolor que ellos creen que van a sentir, no es el que van a sentir en la clínica, que no van a sentir, es lo que están sufriendo antes por el miedo a venir. Justo, y ahí es donde quiero Eso llegar. es. Bien traído, porque esto es lo que pasa. Y esto nos pasa cuando vamos a la odontóloga o cuando afrontamos un nuevo trabajo o cuando queremos dejar un trabajo que nos está destrozando la vida, por ejemplo. Estas películas que nos montamos en la cabeza, que son cosas que es que no han ocurrido y a lo mejor no van a ocurrir. Que no van a ocurrir previsiblemente, ¿no? Hay dos miedos temores, de los tóxicos en lo que está diciendo Maite. Hay un miedo que tiene que ver con esa previsión de lo que pensamos que va a ocurrir y nunca ocurre, pero que nos hace pasarlo mal y que vive en la antesala de la realidad. Si te das cuenta, cuando se produce, uno sale del odontólogo y dice, pues tampoco ha sido para tanto. Exacto, que esto es lo que Tampoco pasa ha sido para siempre. tanto. Pues no me duele, pues o me duele poco, o me duele lo normal. dices, qué alivio, con lo que yo tenía aquí. Con lo que yo tenía, ¿no? En realidad tenía más dolor antes de haberse hecho el tratamiento. Podía ser un dolor físico o podía ser un dolor estético, de cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Ella es la experta y podría contarnos. Pero la realidad es que el dolor de después de cuando sale es un dolor más llevadero. Su mente, en la antesala de la realidad de que sucediera, ha creado toda esa situación, ¿no? Ese es un tipo de miedo. Y ese es un miedo que efectivamente, quizás no desde bebé, ¿no? Pero que desde la barriga, como nos contaba Maite, pero sí que tiene que ver con la educación desde pequeño. Con lo cual, cuidemos mucho los mensajes que damos a nuestros hijos, los mensajes que nos contamos entre nosotros y a nosotros mismos, entre nosotros y a nosotros mismos. Porque desvirtuamos realidades con el lenguaje. Y eso nos impide ser valientes. Otro miedo que hay en lo que estaba contando Maite, no solamente la previsión negativa del futuro, esto que estamos diciendo y esta antesala, otro miedo que es importante y al que hay que actuar con valentía también, es esas cosas que traemos en nuestra mente de aquello que pasó. ¿Por qué? Porque hemos visto en películas, hemos leído en libros, incluso dependiendo de la edad que tengamos podemos haber conectado con una época en la que de alguna forma así nos lo vendían y así nos lo contaban, ¿no? Es decir, tenemos como una especie de añoranza mental y real ya de un pasado donde podíamos imaginar a un odontólogo que trabajaba en una barbería, ¿no? O en una peluquería, en un sillón de odontología donde realmente, sí, Maite, pues utilizaban unas herramientas, ¿no? Y unas formas de hacer las cosas, ¿no? Donde incluso el mundo de la anestesia era otro, ¿no? Pero eso es pasado. Y hay un miedo que nace de algo que ya no existe. Solamente existe en una mente que conecta con un pasado, que es un pasado absolutamente falso, pero absolutamente falso. Por lo tanto, tenemos dos problemas temporales en relación con el miedo y sobre lo que hay que ser valiente para superarlo. La conexión con un pasado que no existe, la previsión de un futuro que no existirá. ¿Vale? ¿Queda claro? Voy a poner a toda pantalla esto. Ahí va. Es que me ha gustado. Me ha gustado tanto. Siempre encontrarás a alguien que no sabrá ver lo que vales, pero no dejes que ese alguien seas tú mismo, tú misma, ¿vale? Reconducimos la conversación hasta aquí. Brutal esto. Háblanos, desarrolla. Sí. Bueno, voy a contar todo de dos perspectivas esto. Una, negar lo que te niega te hace más fuerte.
Porque si escucháramos todo lo que nos dicen, si viéramos todas las barreras que aparecen en nuestro entorno, si siempre tuviéramos que movernos en relación a lo que nos condiciona la vida, no seríamos nada y perderíamos la vida, aunque estemos vivos. Con lo cual, la primera perspectiva donde lo quiero contar es que yo, que soy un defensor del sí por a ultranza, sobre todo del sí conceptual, porque siempre he dicho que ninguna aventura empieza con un no, y a mí me gusta empezar las aventuras con un sí, aunque a veces lingüísticamente utilizo un no, pero conceptualmente es un sí, ¿no? Claro, porque imagínate a alguien que le dice a su pareja que ya no quiere estar con esa pareja y que no quiero estar contigo, en el fondo le está diciendo un sí a la vida, no sé si me explico. Esto es una broma, maje, pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? No estoy hablando del no lingüístico. Yo soy un defensor del sí a la hora de enfocar hacia nuevos proyectos, por ejemplo, ¿no? O ante una decisión, por ejemplo, tengo que ir al odontólogo, que estamos con Maite, y en un momento determinado, cuando me digo sí, voy a hacer este cambio, voy a cambiarme esto, voy a ponerme en manos de un especialista, es un sí a algo nuevo que quiero hacer en mi vida o en cualquier cosa relacionada con mi vida. Por lo tanto, ser capaz de negar lo que te niega te hace fuerte. Y esto es uno de los elementos importantes. Recomiendo un libro que no es mío, que es el de las 7 llaves, de Alex Rovira y de Fernando Trías de Bes, mi querido amigo Alex, ¿no? Que sabes que me hizo el prólogo de Cómo entrenar tu mente. Las 7 llaves. Ellos han hecho un estudio fantástico de 20 años después, creo, aproximadamente, no sé si son 20 años exactamente, del libro de la buena suerte. Han hecho un estudio fantástico y que han publicado ahora en septiembre del 2020, o sea, hace unos meses, ¿no? Que se llama Las 7 llaves. Y que va de esto que yo conté con esta frase y de esto que, por cierto, que hoy mismo voy a hablar con Alex relacionado con este tema. Es curioso, ¿no? Ahora que estoy contándotelo a ti, Magi, que estoy compartiéndolo con vosotros. Pero es que es verdad, nosotros pensamos absolutamente que el ser humano, cuando quiere ser valiente, fundamentalmente lo que tiene que conquistar es el no que le está negando su vida. Y yo creo que eso es un poco lo que viene a contar esto. Hoy estamos hablando de valentía y me gustaría que habláramos de la importancia de tomar decisiones en la vida, de coger las riendas, de decir que sí, o sea, ir a por ello. Creo que nos pasamos más tiempo montándonos películas y luego no hacemos, no pasamos a la acción. Hablemos de la importancia de tomar decisiones para afrontarlas además con valentía, para enfrentarnos a los miedos, para superar etapas. Es la clave, Maje. Mira, me gusta utilizar una fórmula muy sencilla de matemáticas. Cuando éramos niños nos enseñaban un signo que era una especie de triangulito así, que era mayor que. Sí. ¿Recuerdas eso de mayor que? A veces ponía mayor que igual, ¿no? Mayor igual que. ¿Recordáis eso, verdad? Mayor también podía ser menor o igual que, ¿verdad? Sí. El tiempo que en la vida dedicamos a pensar, TP, tiempo de pensar, debería de ser debería de ser menor que el tiempo que dedicamos a hacer. Justo al revés de cómo lo hacemos, ¿eh? Justo al revés de cómo muchas veces lo hacemos. Dedicamos demasiado tiempo a pensar, demasiado poco tiempo a veces a hacer. Y nos quedamos, y aquí viene la clave, porque lo otro no es más que es una fórmula para representarlo gráficamente, nos quedamos atrapados por nuestros propósitos. Y no hay nada que probablemente genere más infelicidad en el ser humano, o al menos pérdida de alegría, por si no queremos llevarlo a un nivel de exageración, ¿no? Que para mí no lo es, pero pérdida de alegría, que el quedarte atrapado por tus propósitos. Otra cosa diferente es que no sea un propósito tuyo. Es decir, hay gente muy gordita que a lo mejor debería de adelgazar, pero es que es feliz como es, no es un propósito suyo, ¿me explico? Está muy bien, pero no es un propósito. Pero cuando alguien tiene un propósito y se queda atrapado por el propósito, de alguna manera ha elegido sufrir. De alguna manera ha elegido sufrir. Por lo tanto, decidir es elegir. Y elegir es vivir. O sea, fijaros qué cadena, ¿no? Cuando alguien tiene capacidad de decisión es porque hace cosas que tiene que hacer desde la capacidad de elegir. Y eso es vivir, porque vivir es elegir qué hacemos con nuestra vida. Es por encima de cualquier otra cosa. No luego podríamos hablar lo que es vivir desde una perspectiva biológica, pero eso queda al margen, ¿no?, de esta conversación. Vivir tiene mucho que ver con la capacidad de tomar decisiones y de no quedarte atrapado en las cosas que quieres hacer, de probar. Y aquí hay una cosa que quiero contarte a nivel personal, si te parece. Sí, por favor. A mí me dicen muchas veces, y yo aquí, esto lo comentamos en otro programa si quieres, que he tenido éxito, ¿no? Un tipo de aquí, de un pueblecito de aquí al lado, ¿verdad?, de Novelda, tal, que he tenido éxito profesionalmente, ¿eh? También creo que personalmente, pero profesionalmente me lo dicen muchas veces. Has escrito libros, te reconocen, no fama, éxito, en el sentido de profesional, ¿no? Y puede que sí, no lo sé, no quiero juzgar eso, ¿no? Depende un poco de hasta dónde uno diga que es eso de éxito, ¿no? Porque para mí, desde luego, no tiene ningún valor, pero bueno,
Ahora, ese éxito, o como le queramos llamar, lo que tengo muy claro es de dónde nace, y es de haberme atrevido. O sea, yo cuando hice una campaña en televisión con Javier Mariscal en el año 92, cuando Xavi Mariscal estaba haciendo el COVID y toda esa historia, que ahora es un buen amigo mío, fue porque un día me fui a su estudio, le toqué a la puerta, no nos conocíamos de nada, le planteé un proyecto, me iba a decir que no, pero me dijo que sí. El día que conocí a Jorge Blas, que es un mago con el que hago una conferencia por todo el mundo, pues es porque me atreví a decirle, tío, ¿quieres que hagamos una cosa juntos? ¿Qué tal? Y me dijo sí, pero me podía haber dicho no. El día que conocí a Tony Nadal, que empecé a colaborar con él, que me hizo el prólogo de mi libro, curiosamente, Maje, Atrévete, que es como se llama el libro, ¿no? Podía haberme dicho no. O sea, mi historia, mi currículum, entre comillas la palabra, está cargada de síes, que detrás hay un atrevimiento. Y así también cuando en mi época en la que me formé, en la que empecé a hacer libros, cuando dejé la industria farmacéutica a la que me dedicaba para dedicarme a lo que me dedico ahora hace 15 años, casi con 45 años, es un cambio que nace del atrevimiento y que la vida te dice sí cuando te podía haber dicho no, o otros no. Pero hay una fase antes del no, y es la fase de atreverte. Y yo creo que ese atrevimiento es la clave fundamental para conquistar tu propia vida. Lo cual no quiere decir que siempre te vayan a decir sí. Pero hay una fase previa que es la del atrevimiento, y esa tienes que pilotarla tú, no la puede pilotar el entorno tuyo. Me entusiasma. Ese atrevimiento nos lleva a poner en marcha dentro de muy poquito un proyecto del que hoy solo vamos a compartir un poquito, unos primeros destellos, del que tendremos tiempo de hablar, al final un poquito de este ratito de conversación, y que va a suponer pues un nuevo punto de encuentro, de valor, de desarrollo personal a todos los niveles, y que lo vais a poner en marcha, decididamente. Estamos en ello, Maje. Yo lo que quiero es poder... estoy orgullosa porque estoy haciendo un equipo personal, me estoy rodeando de muy buena gente, y un equipo clínico y un equipo como en plan negocio, ¿no? Entonces estoy muy a gusto con esta gente, muy tranquila y completamente dispuesta para poder transmitir a más gente lo que me gusta transmitir a mí. Pero como Maite Sor, quiero decir, como tengo dos manos, lo que quiero hacer es esas dos manos que se multipliquen, pero poder alcanzar a más gente, Wow. ¿vale? Poder llevar mis valores y mis conocimientos a más gente. Entonces de eso se trata. Pero para eso necesito ese equipo que confían en mí y yo confío en ellos. Y la verdad que es un lujazo y un gusto poder hacer esa red que me lleve a poder desarrollar esto. Bueno, Fernando, equipo y valentía. Y valentía, es necesaria. Bueno, yo a Maite... Porque tú te puedes acomodar, te puedes quedar en lo que tienes, te va bien, vas desarrollando tus cositas, pero hay que ser valiente, ¿eh? Sí, pero Maite tiene una cosa, y también Rubén, ¿no? Ellos, ¿no? En Maite Segura, en la clínica, y en el proyecto este de futuro al que te estás refiriendo, Maje, y no tan de futuro, porque yo diría que ya en el presente... Sí, esto ya es presente. Ya es presente. Maite y también ese equipo del que está rodeada tiene varias características, quizás no sean las únicas las que te voy a nombrar ahora, pero que permiten realmente hacer que las cosas crezcan, ¿no? Una tiene mucho que ver con la curiosidad, es una persona que le gusta entrar en otros paradigmas, en otros lugares, que no solamente es la odontología, y desde ahí decir, ¿qué tiene que no tenga? Y dice, a ver, ¿qué tiene este mundo que no tenga lo que yo me dedico de odontología? Y dice, pues, ¿me vale? Lo traigo, lo traigo, porque, wow, por eso estamos en la tele. Efectivamente. Porque no tenemos a muchos odontólogos en la tele haciendo un programa. Y menos haciendo estos programones. Y menos haciendo estos programas, ¿verdad? Y contando con gente como tú, obviamente, ¿no? Entonces... claro, dice, ¿qué tiene que no tenga? Y entonces hace fusiones de cosas, que es la gente de éxito, es la gente que tiene capacidad mental de mezclar cosas que generan poder, ¿eh? Entonces esa es una de las primeras cosas. Tiene mucho que ver con el asombro y con la curiosidad, ¿no? Aunque no profundicemos hoy mucho en esto. Otro de los elementos también clave que tiene es que está en continuo estado de aprendizaje. Entonces, como está en continuo estado de esa mente que está aprendiendo, ya en lo suyo y en lo técnico, eso no lo puede dejar simplemente a lo que venía haciendo, ¿no? Tiene que darle dimensiones diferentes. Y yo creo que el proyecto futuro, presente suyo, nuevo, pasa por ahí también, ¿no? Por tener esa capacidad de renovarse también y de evolucionar, ¿no? En ese entorno técnico de odontología, de desarrollo, de actualización, de crecimiento, incluso de ir por delante
de lo que le correspondería en el momento, ¿no? Porque yo creo que aquí en Novelda ya tenéis, con la clínica de Maite Segura, pero con el proyecto que luego te contará ella y que te podremos compartir, pues una de las clínicas, pues no sé qué número poner, pero de las principales de nuestro país. Es decir, totalmente. No hace falta irse ni a Madrid, ni a Barcelona, y de Europa, claro, de los primeros niveles del mundo, ¿no? En el sentido real, ¿no? Pero es que encima con este nuevo proyecto ya es una evolución más todavía, ¿no? Con lo cual en ese sentido también es la parte técnica. Y luego me he dejado para el final, porque es el tema que nos une aquí, el de la valentía, ¿no? Es decir, vulgarmente o cotidianamente o de pueblo diríamos, esta es una tía hecha para adelante, ¿sabes? Me encanta, es una tía verdad. hecha para adelante, ¿no? Es otra forma de decirlo, es otra forma de decir el concepto de verdad de valentía, ¿no? Sí, porque sí. es decir, lo voy a hacer. Es decir, ¿cómo empezamos? Es decir, dibújamelo aquí en una servilleta de estar de bar, ¿sabes? Porque dibújamelo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Eso le ha llevado, dentro de ese punto, ¿no?, de echado para adelante, le ha llevado a ella y a Rubén a también rodearse de gente, de un equipo, consultores, de expertos, de gente que yo creo que están aportando mucho valor y que están aportando mucho valor a que el proyecto realmente se diseñe bien, tenga un sentido de futuro, realmente vaya cumpliendo las etapas que hay que ir cumpliendo. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que va a ser algo que llega a Novelda, pero con una capacidad de ver el futuro no solamente en Novelda, sino en crecer también en otros territorios, ¿no? Y con dimensiones de entender la odontología, no solamente desde la perspectiva de entender al paciente, sino de la perspectiva de ayudar a otros odontólogos, es decir, de la perspectiva de generar algo que tiene que ver con la consultoría desde la odontología para hacer que, y esto también está muy bien y también es de valientes, repartir talento, repartir conocimiento, compartir con los demás y de hacer realmente que la odontología en general, en concreto en nuestro país y también en esta zona vuestra, en la zona de aquí de Novelda y de toda la comarca, pues que crezca de nivel, que crezca, que pase a un nivel diferente. El proyecto lo vamos a presentar un poquito, no mucho, pero un poquito sí hoy. Pero antes nombrabas tú a tu amigo Jorge Blas, y vamos a conectar con él, ¿te parece? ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Muchas gracias, Magia, claro que sí. Lo explicó divinamente con un titular David Copperfield. Jorge Blas eleva el arte de la magia a otro nivel. El efímero arte de la magia, llevándolo todo a otro nivel, incluido el del crecimiento personal. El arte de la magia, Birli Birloque, palabra de mago, la magia de Jorge Blas, invención y ahora efímero. Son los espectáculos con los que atraviesa en cada puesta en escena. Ojo que Jorge Blas regresa al Teatro Marquina de Madrid después de agotar todas las entradas la temporada pasada. Y lo hace con una gran novedad, Efímero Live, una nueva experiencia que explora las posibilidades entre lo físico y lo virtual. Desde el Teatro Marquina, en Madrid, como decimos, se retransmite el show al mundo entero. Durante 70 minutos, ilusiones inéditas y poder participar en experiencias interactivas con toda la comodidad de estar en tu propia casa. Jorge y Fernando tienen una brutal puesta en escena común, La fuerza de la ilusión, en la que a quemarropa desvelan 10 ideas fuerza para un mundo empresarial excelente. Ser excelente significa tener inquietudes, visión de futuro, sueños que generen ideas, capacidad para ejecutarlas y también para asumir riesgos y fuerza de la ilusión. Porque la verdadera magia está en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, en la actitud con la que escojamos vivir y afrontar cada desafío, más allá del miedo. Jorge Blas es ilusión, emoción, sorpresas, experiencias extraordinarias y únicas, sueños y diversión. Y hoy, mira, vamos a conectar también con él en este ratito de conversación. Conectamos con uno de los mejores magos del mundo, sí, uno de los buenos amigos de Fernando. Alguien a quien tenemos muchísimas ganas de dar a conocer en este ratito de conversación poderosa, alguien a quien le vamos a preguntar por la valentía, por el atrevimiento, que de eso sabe
un rato largo. Y por esta situación que estamos viviendo, que le ha hecho reinventarse, porque es imparable, porque sabe mucho, como digo, de todo esto que estamos hablando. ¿Vamos allá? Es que estoy feliz, Fernando, de tenerle aquí también. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Magia, un placer acompañaros y hablar un ratito con mi amigo Fernando también. Sí. Hola Jorge, encantado, muchas gracias. Lo primero que quiero saber, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito en general de todo, del libro incluso que publicasteis juntos en 2010, pero lo primero que quiero saber es cuándo comienza vuestro idilio profesional, en qué momento se produjo la conexión Fernando Blas, Blas Fernando, ¿qué pasó ahí? ¿Cuándo? Yo prefiero que eso lo cuente Jorge, porque si lo cuento yo... Yo estaba precisamente en Sevilla, estaba actuando en una convención de empresa, para un laboratorio, y de repente había un ponente, una de las personas que iba a dar una conferencia, yo era el presentador del acto, y de repente veo un señor así, pues como 15 Dilo, años, dilo. que de repente estaba cotilleando allí en mis cosas de magia. Y entonces yo mandé a mis ayudantes, les dije, ir a buscar a ese hombre y decirle que no puede tocar nuestro material porque, claro, son cosas de magia secretas y tal. Y ese era Fernando. Fernando era el curioso que estaba cotilleando por su inquietud y por su curiosidad que siempre pues demuestra, ¿no? Y bueno, ahí nos hicimos, al contrario de lo que podía parecer, que es que yo iba a odiar a ese tipo, iba a decir, no te acerques más. Al contrario, me pareció un señor encantador, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que la magia y su mundo, el mundo del coaching, el mundo él no le gusta llamarlo coaching, pero toda esta forma de comunicar a través de mensajes, tenía mucho que ver con la magia y ahí empezamos a crear ya nuestra conferencia La Fuerza de la Ilusión. Oh. O sea, todo se empezó en Sevilla. Claro, todo eso empezó en Sevilla. Sí. La Fuerza de la Ilusión os ha llevado a un montón de lugares y ha hecho que tengáis una conexión muy potente. A estas alturas sois grandes amigos y os conocéis perfectamente. Sí, Maje, sí. Eso que dice Jorge es verdad que ese día quedamos ya para tomar un café en Madrid después y ahí surgió todo, a mí me sorprendía mucho la magia que hacía y yo, como soy curioso, soy muy curioso por naturaleza, pues todos esos cachivaches que él tenía por allí, su equipo, a mí me gustaba, quería verlos, ¿no? Pero la realidad es que esa curiosidad nos unió, porque Jorge realmente también es una persona muy curiosa, investiga todo, a él también le gustaban un poco las cosas que yo contaba y de alguna forma eso llevó a que conectáramos de una forma relativamente fácil. Llevamos más de 550 conferencias hechas juntos. ¡Madre mía! Subimos a un escenario y a veces no tenemos casi ni que prepararlos porque con 2 miradas sabemos lo que cada uno tiene que decir. Ahora que estamos en un escenario que es virtual, igual, lo seguimos haciendo. El otro día lo hemos estado haciendo para una compañía, para el grupo Acciona, o sea, compañías de primer nivel. Hemos estado en yo creo que casi todos los países de Latinoamérica, en Portugal, en Italia, en España, en casi todas las ciudades. O sea, la verdad es que llevamos 12 años haciéndolo. Lo hemos hecho en español y en inglés también. En español y en inglés. Hemos estado en Londres haciéndolo para una compañía veterinaria, en inglés, obviamente. Bueno, la verdad es que... Y tenemos ese libro, Juntos de la Fuerza de la Ilusión. Exacto, que sigue siendo un libro que se vende muchísimo, que sigue ayudando un montón y sigue estando muy arriba. Ahí sigue estando. Efectivamente. Sí. Bueno, aquí hemos venido a hablar de miedo, de valentía, concretamente, de cómo nos hemos reinventado. Blas, tu vida, como la de todos y todas, ha cambiado radicalmente. Pero claro, tú habitabas escenarios. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues al principio, desde luego, fue un momento difícil de claro, cancelar todos los shows, el estar confinados y, bueno, pues pensar un poco en los próximos años cómo íbamos a reinventar el negocio al que yo me dedico, ¿no? Que es el entretenimiento, cómo poder... bueno, pues seguir activos. Y entonces ahí surgió muchas ideas y bueno, pues me reuní con mi equipo, estuve trabajando varias semanas y creamos un espectáculo que era para ser disfrutado como estamos ahora, de forma online y que la verdad ha sido, pues, a nivel creativo muy interesante para mí personalmente, artísticamente y para los espectadores que lo han vivido y que ahora seguimos haciéndolo, ¿no? Que es efímero. Efímero es un espectáculo que efectivamente he hecho desde mi estudio de magia en Madrid y se ha retransmitido a todo el mundo. Hay gente de México, de Estados Unidos, de Asia, que lo han visto y han disfrutado, han comprado una entrada virtual y han podido ser partícipes de la experiencia en primera persona, ¿no? Yo creo que es una nueva forma de entretenimiento que además ahora acaba de evolucionar y ahora vamos a llevarlo al teatro. Vamos a hacer, la semana que viene estrenamos en Madrid un espectáculo que va a ser mi primer espectáculo híbrido o blended, que lo hemos llamado, que es
mitad presencial, mitad virtual, ¿no? Todos los espectadores pueden verlo en el teatro en Madrid, pero también se va a retransmitir y puedes comprar una entrada virtual pues desde Valencia, desde Coruña, desde todo el mundo en realidad, ¿no? O sea que yo creo que sin duda el confinamiento ha hecho que nos reinventemos y podamos inventarnos pues nuevas fórmulas como esta, ¿no? Fernando, ¿hasta qué punto Blas es atrevido? Buah, es muy atrevido, es muy atrevido. Bueno, una de las cosas fundamentales que tiene Jorge, esto que está contando de efímero, yo lo había vivido antes, sin salir del presencial, lo había vivido con él antes, porque ir con él de viaje, claro, hemos hecho muchos viajes juntos, está todo el día maquinando ideas de cómo inventar algo. Cuando llegó todo el mundo de la tecnología fue, para mí, yo creo, si no el primero, uno de los primeros, pero yo creo que el primero que llevó temas de redes sociales, de Facebook, de Twitter a escenario, conectando con la gente que no estaba físicamente en el teatro. Quiero decir que esto no viene solamente con efímero, viene de una forma de entender. De hecho, algunas veces yo me he atrevido a decir en mis cursos, y sobre todo cuando está Jorge conmigo y en algunas ponencias, que él tiene una fórmula que a lo mejor no conocía, pero que es el modo como se lleva a cabo el pensamiento creativo. Es decir, la capacidad de generar alternativas sobre hechos concretos que ocurren, ¿no? Y eso, y es muy atrevido, porque luego hace cosas que yo a veces, hombre, yo no conozco todos sus trucos ni nada de eso, pero algunas cosas conozco de cómo maneja sus... Y yo a veces digo, ostras, ¿dónde se ha metido este hombre? Pero luego sale. Es un atrevido. Sale siempre, siempre sale. Es un gran atrevido. Sobre todo yo creo que él maneja la fórmula mejor que yo comprendo, entiendo, de valentía, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy. Y es esa capacidad de, sin ser temerario, tampoco ser cobarde. ¿Sabes? La valentía tiene mucho que ver con una posición ante no caer en la temeridad, porque es una estupidez, porque lo contrario de valentía no es ser cobarde, pero tampoco es ser temerario, absurdo, ¿no? Yo creo que tiene ese equilibrio, es una persona muy equilibrada en muchas cosas en su vida y también en esto. Y yo creo que es lo que tienen que tener los atrevidos, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Y eso lo tiene él. Vosotros venís haciendo una puesta en escena, Jorge y tú, muy potente, muy desarrollada, muy trabajada, y también os habéis tenido que reinventar en este sentido. ¿Cómo lo estáis haciendo posible ahora mismo? Ahora lo estamos haciendo en modo absolutamente remoto, virtual, y Jorge desde su estudio hace la parte de las magias, pero Jorge, hay que decirlo claramente, ¿no? En esta ponencia que hacemos juntos no solo es un mago que acompaña a un ponente, o yo no soy un ponente que acompaña a un mago. Es verdad que yo no hago magia, aunque algunas veces me ha hecho hacerla, y salir de una caja y unas cosas así de estas que él, ¿sabes? Él también intenta innovar conmigo, ¿no? Pero la verdad es que los dos hacemos todo, los dos somos ponentes, los dos hacemos un poco de magia, ¿no? Y es un escenario que compartimos desde las dos vertientes. Jorge también es empresario, Jorge es una persona creativa en el sentido de, como hablábamos antes, de su propia magia, pero también en las fórmulas relacionadas con el mundo de los negocios, que es a lo que yo me dedico, con la gestión de equipos. Es decir, que conjuga muy bien lo que yo me dedico con lo que Jorge se dedica, ¿no? De hecho, cuando él ha contado lo de Sevilla cuando nos conocimos, todo surge de que él en un momento determinado me comparte conmigo que los magos tienen un decálogo de 10 ideas que es muy importante que cumplan, y yo, conforme me las estaba contando, cada una de esas ideas la llevaba al mundo de la empresa, al mundo de los equipos, al mundo de la gestión de las personas y del crecimiento personal. Qué bonito. Y claro, por ponerte un ejemplo, para ellos es muy importante el talento, no hace falta que te digan en el mundo nuestro, ¿no? O para ellos es muy importante lo que estamos hablando, la reinvención, ¿no? Un mago que te haga un juego siempre el mismo, pues está continuamente reinventándose, ¿no? Entonces, ese decálogo, sobre todo, empezaba con una idea que para nosotros era clave y que es lo que estamos haciendo ahora también en virtual, ¿no? Que es que tú tienes que creer en tu magia, que la magia está en ti, que tú creas tu propia magia. Creer y crear tu propia magia. Y la palabra magia en las dos vertientes, en la del ilusionismo, que también representa a Jorge, y también desde la magia de desarrollo personal, ¿no? Y todo eso pues lo hemos fundido en un producto que se llama Crea tu Magia y que hacemos en presencial cuando nos lo piden, también se llama La Fuerza de la Ilusión, y son productos diferentes que tienen enfoques diferentes, pero ahora lo hacemos en virtual. Y la verdad es que la gente termina bastante contenta, el feedback que tenemos es muy bueno. Qué brutal. Jorge, he tenido la suerte de aprender muchísimo de Fernando. O sea, cada vez que damos una conferencia, una charla, hay nuevos conceptos, hay nuevas ideas y bueno, pues en estos ya 15 años, ¿verdad? Sí. Que nos conocemos. Sí. Desde luego ha sido importantísimo también a nivel de desarrollo de mi propia empresa, de mi propia visión, porque en eso Fernando es un visionario, o sea, es una persona que te ilumina y bueno, pues es genial poder compartir escenario con él, ¿no? Cada vez. Y ahora efectivamente con la forma online aún podemos seguir sorprendiendo, aún podemos seguir ilusionando a los equipos y mostrándoles cosas que no habían visto antes, ¿no? O sea, que yo creo que es lo interesante. Interesante, a mí me parece absolutamente brutal,
Jorge, Fernando, de verdad, con el momento que estamos viviendo, con lo que tenemos encima, que ahora mismo hay muchísima gente apagándose, por qué no decirlo de una manera tan clara, que sigáis motivando, empujando, alentando y destapando la conjunción de emociones que lo hacen posible todo, es absolutamente brutal. Eso es una cosa en la que los dos coincidimos. Y a veces cuando lo contamos, la gente también percibe que los dos coincidimos en esto, ¿no? Y es que los dos tenemos una actitud muy positiva ante todo lo que está por llegar, el concepto de esperanza, absolutamente lo defendemos de una forma, cada uno en su ámbito, de una forma absolutamente, bueno, pues como un tótem, ¿no? Como algo que perseguimos, ¿no? No solamente por lo que está sucediendo actualmente, sino siempre, ¿no? Y yo creo que esa visión positiva, esa mirada positiva de la realidad también nos une. Qué grande. Bueno, pues, en fin, yo te voy a preguntar, no quería pasar por alto esta pregunta, ¿a ti qué te da miedo, Jorge? Wow, a mí me dan miedo los bancos, me da miedo los políticos americanos y algunos de aquí. Me dan miedo un poco todo. Algunas cosas que no controlo, como no me da miedo las personas, no me da miedo muchas cosas. Me da miedo, por ejemplo, la salud, que le pueda tocar a mis padres o a mi familia. Pero sí, desde luego los bancos me dan bastante miedo y también los políticos. No me da miedo hacerte magia, por ejemplo. ¿Puedo hacerte un poco de magia? Venga. Vale, adelante. A ver, a pesar de que yo esté aquí de forma virtual y tú en el estudio, fíjate, yo te he estado observando y he cogido una baraja y he preparado algo especial para ti, ¿vale? Está cerrada en su estuche, es una baraja de póker, ¿vale? O sea, hay cartas de corazones, de picas, de diamantes, de tréboles. Entonces, quiero que tú nombres una carta. Puede ser la que más te guste o puede ser una que te inventes. Tiene que ser una carta de las 52 que existen. Nómbrala en alto y no perdáis de vista esta baraja que está aquí delante. Vamos allá. No sé, el rey de... ¿Rey de qué? Porque hay de corazones. Ya, de corazones, por supuesto. Sí, de corazones. De corazones, sí. Rey de corazones. ¿Hay alguna forma de que yo pudiera saber que tú ibas a decir ahora el rey de corazones? No. Es imposible. Imposible. La baraja no ha salido de vista, esto es muy importante, y voy a abrir con 2 deditos así la baraja para enseñaros en un primerísimo plano que hay muchas cartas en esta baraja. Fíjate, hay 52 distintas, son todas diferentes, las voy a ir extendiendo así. Ahora, una cosa curiosa, Magia, es que hay una carta, solamente una, que está dada la vuelta. No es que yo le dé la vuelta, es que está ya vuelta y es la única de 52. Bueno, si yo pudiera de alguna forma anticiparme al futuro, a ver, que tú ibas a pensar esa carta, la única carta dada la vuelta sería exactamente el rey de corazones. ¡Bum! Qué grandes. Brutal, es brutal. Ahí sí que hay que decir brutal, ¿eh? Qué grande. Fernando, la importancia de la valentía, de la magia. Has pensado en el rey de corazones, pero yo quiero hacerte una última magia, ya que ¿dónde vive un rey? ¿Dónde vive un rey? Pues, en fin, es que a esta pregunta tengo varias respuestas hoy. Bueno, vamos a dejarlo en un palacio, vamos a irnos a los cuentos. Así, y ahora estamos en el Palacio Real. ¿Qué te parece? Oye, no está mal, ¿eh? Palacio Real, sí, ¡Qué grande! Qué grande. Mira la Almudena y todo ahí al lado. ¡Qué maravilla! Sí, yo me quedo con los conciertos que hacen en las noches de verano en esos jardines. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eres brutal, Jorge. Increíble, de verdad. ¡Buah! Sabemos que tiene prisa, sí. ¿Vale? Este hombre que tiene que coger un ave ahora mismo, pero me gustaría que vosotros dos cerraréis un poquito hablando de esa valentía que de verdad necesitamos ahora mismo de una manera clara, que en mayor o menor medida, y este es el mensaje que queramos dejar aquí muy claro, la tenemos y es cuestión de... Bueno, yo aportaría un mensaje, hablando de valentía, Magia, y es que yo creo que la valentía lo que nos permite realmente es ofrecer nuestra mejor versión. El problema es que cuando no somos valientes, no somos nosotros realmente, ¿eh? Yo creo que todas las personas tenemos una versión mejor nuestra, ¿no? La valentía cataliza esa mejor versión, nos permite realmente dar lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos dar dependiendo de cada caso, en cada circunstancia, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Ahora, en este momento que estamos viviendo socialmente,
creo que necesitamos también nuestra mejor versión de cada uno de nosotros, porque es la mejor forma de hacer que el mundo sea un mundo mejor, ¿no? Y que las cosas vayan bien para todos. Entonces yo creo que la valentía en estos momentos, aunque podríamos hablar de 20.000 cosas relacionadas con valentía, pero es lo que yo creo que es más importante ahora, ¿no? Ofrecernos como mejor sabemos ser y hacer y relacionarnos con los demás. Brutal. Jorge, comparte un poquito también de tu magia emocional. Bueno, yo creo que en este momento que nosotros llevamos hablando muchos años de reinvención, creo que ahora más que reinventarse hay que reilusionarse. Oh, me encanta y para el concepto. eso, pues, el tener valentía y no tener miedo a los pequeños gestos, a esos guiños, a esos momentos de sonrisa, aún tapada por la mascarilla, pero que nos permite, bueno, pues ilusionarnos con nuestros proyectos futuros y también a los que nos acompañan, a nuestros equipos, a nuestra familia. Es momento de reilusionarse y hay que ser valiente para ello. Una mujer que es valiente y que también se reilusiona constantemente y además va repartiendo felicidades, Maite, y creo que va a ser ella la que te despide dándote las gracias, así que te dejo con ella. Ah, Jorge, que nos has dejado con la boca abierta. Se ven los dientes. Que ha sido un gusto. Ha sido un gusto tenerte y a ver cuándo nos lo traes, Fernando. Bueno, tenemos previsto hacer por aquí cerquita, ahí en Aspe, tenemos previsto con el ayuntamiento, que este año por el COVID se canceló, pero es muy previsible que sea el próximo agosto y montaremos una de las nuestras gordas por aquí. Sí, sí. Deseando. Oye, gracias, Maite, que eres profesional de la sonrisa, lo sé. Sí. Así que a mí me gusta sonreír mucho. Genial, nos vemos pronto y fenomenal. Deseando acompañaros por ahí y compartir toda nuestra magia con vosotros. Jorge, abrazos a capazos. Cuídate. Abrazos, querido, chao. Hasta luego, Chao. Jorge, gracias. Qué maravilla. Hablemos de la valentía como visión de futuro. Nos habíamos quedado ahí justo antes de la conexión con Jorge y esta es un poquito ya una primera muestra de lo que está por llegar, porque además, ¿por qué no decirlo? O sea, esto ciertamente es un poco un desnudo, o sea, un mostrarte abiertamente y un dejar claro que se produce una metamorfosis que siempre es algo absolutamente vital y que vamos a la mejor versión. ¿Qué nos explicas de aquí sin contar mucho? Porque este programa ya lo haremos en su momento, pero bueno, ya hemos decidido así como que muy generosamente que podíamos ya mostrar esto. Pues ahí es ese cambio que vamos a hacer, esa ampliación con mis tentáculos que lleguen, ¿sabes?, a mi equipo, a crear ese equipo, pero manteniendo mi esencia. Esa esencia de Maite Segura está ahí plasmada en un equipo más grande. O sea, el alma se mantiene. El alma tiene que estar. Obviamente la labor. Eso es. Pero os habéis dado cuenta de que podéis dar muchísimo más y que podéis ayudar a muchísima más gente de una manera muy transversal, pero además a otros profesionales Eso es. y a la sociedad. Y además, Esto es muy ambicioso. como hacemos aquí, no solo un paciente y los dientes, como hemos dicho, para intentar que ese paciente esté mejor, podemos trabajar en más cosas Claro. de él para que el tratamiento sea mejor y él esté mejor. Lo que tratamos es de que en sí cada persona esté mejor. ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿No, Fernando? Hombre, hay una cosa que está diciendo Maite que a mí me resuena, quizás habrá que abordarlo con más profundidad, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con entender, en este caso, la odontología, como tantas otras cosas en la vida, pero desde la odontología entender el bienestar de las personas, ¿no? Yo creo que, bueno, ese será un camino probablemente que estoy muy convencido que Implant Lux entrará, tocará. Ahí está. Y lo vamos a dejar aquí porque me parece la mejor definición. Se nos va acabando el tiempo, pero yo he traído unas ilustraciones hoy. Además, por sorpresa. Tengo que decir que aquí hemos preparado el programa, un pequeño equipo, pero con Fernando no lo hablamos todo para un poquito para que de repente llegue esto. Bueno, a mí 72 kilos es alguien que me gusta mucho, ¿vale? Es un ilustrador. Yo le sigo desde hace muchísimo tiempo en redes. Llegó un momento en que ese empujón y ese éxito en redes le hizo publicar su primer libro y así ha seguido. De hecho, recomiendo sus libros porque es sublime, ¿vale? Y te he traído 6 de las ilustraciones que hacen referencia a los miedos, ¿vale? Y me gustaría que nos hablaras de todas y cada una de ellas. Yo sé que es la primera vez que las ves. Sí, sí. Ay, por cierto, no sé, hay un olor a pan tostadito que lo están volviendo todo aquí y que me encanta. Joder, tengo que decirlo porque me siento muy bien oliendo esto. Bueno, pues el miedo te tiene miedo. Ven, me gustaría que nos hablaras de estas ilustraciones. A mí me gusta mucho porque tiene una capacidad tremenda para hablar de todo lo que nos pasa y lo que no. Te da
te da directamente y te pellizca en el corazón, casi siempre, y bueno, pues lo comparte con muchísimo talento y con una sencillez que a mí me parece sublime, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta mucho él. Pero háblanos de estas una a una, ¿vale? Y yo las pongo en toda pantalla. Pues yo lo primero que te voy a hablar es de las 6, si no te importa, porque Perfecto. como me has sorprendido con esto, Maje, y además yo no conozco a 72 kilos, pero le voy a conocer a Me partir de encanta hoy. eso, me encanta. Eso estoy convencido que sí, Me gusta ya la solo gente por que lo que he inspira. leído aquí, así de primera instancia, ¿no? De primera vista. Pero hay una cosa que tienen las 6, como mensaje del miedo, y es que a lo único que el ser humano de verdad debería de tenerle miedo es al propio miedo. Y esto está claro que está en estos 6 mensajes, de una forma u otra, ¿eh? Cuando hablamos del miedo no biológico necesario, sino del miedo tóxico, del temor, de lo que estamos hablando hoy aquí, de lo que te impide ser valiente. Cuando te impide ser valiente porque le das más protagonismo al miedo, eso te reduce, como hemos visto, tu posibilidad de ser tu mejor versión en la vida. Por lo tanto, lo que de verdad tendrías que tener cuidado y ponerle mucho foco es al propio miedo, para evitarlo, para no tenerlo, ese miedo tóxico, ese miedo que de alguna forma nos perjudica. Otra forma de decirlo, que me parece también interesante, es que tener miedo no está mal, pero que el miedo nos tenga así. Y es que no es tampoco lo mismo, y aquí también está aquí. Ahora entraremos a hablar de cada una, pero también está aquí. Tener miedo puede ser natural, y cuando lo normalizas, incluso el miedo tóxico, le pones conciencia, empiezas a poder cambiarlo. Que yo me descubra a mí mismo, levantándome, por ejemplo, dentro de un día o 2 días, si tuviera que hacerme algo odontológicamente, y que estamos aquí invitados por Maite también, ¿no? ¿Verdad? Por Maite Segura, por odontología. Si yo tuviera que hacerme algo y yo me levante con cierto miedo, el que yo reconozca ese miedo, eso es natural. O sea, tener miedo, ponerle conciencia a eso es normal. Sobre todo con lo que hemos hablado al principio del programa, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? Pero que yo no tenga capacidad de cambiarlo, es decir, que él me tenga a mí, me hace preso. Entonces no es lo mismo. Y a lo mejor me hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Que aquí hay alguna ilustración que ya habla de eso. Así que si me permites empezar con una de las ilustraciones que he elegido de todas las que hay aquí, Adelante. es esta que viene aquí, dice, viene el miedo a tomar decisiones. Claro, es fantástico, ¿no? Protejámonos, ¿de quién? Del propio miedo, que el miedo no me tenga a mí. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de no tenerle, de que él no me tenga él a mí, aunque yo le respete a él como miedo? Decidir. Buah. Decidir, ¿no? Y es esta, ¿no? Que representa mucho lo que te estaba contando, pero que está un poco en todas, ¿no? Sí. Si nos vamos a la primera de allí que dice, el miedo te tiene miedo. Ven, claro, el miedo te tiene miedo porque como le venzas, desaparece. Y cuando desaparece ya no tiene ningún valor para él mismo ni para nadie. Es decir, ese miedo tóxico te tiene miedo porque en el momento tú lo controlas a él pierde todo su valor. Con lo cual, una de las formas de ser valiente es ser nosotros quien gestiona nuestros miedos, y no que el miedo nos gestione la vida a nosotros. Está tan sencillo contado ahí, que me parece poderoso. Sí. Si me vengo a esta, por ejemplo, vamos a ir cambiando, en esta dice, tengo miedo a no volar. Me gusta mucho porque en realidad el ejemplo es el de volar, ¿no? Mucha gente tenemos miedo a ciertas cosas, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a volar. Entonces, cuando tú le pones el no, acuérdate en el programa, sin saber yo esto, que te he dicho, el no que niega, te das cuenta, ¿no? Cuando tú dices, yo lo que tengo miedo es a no volar, es decir, si lo que tengo miedo es a volar, lo que voy a hacer es cambiar mi paradigma, lo que voy a tener miedo es a no volar, porque en ese caso estaría atrapado por el miedo. Y es un ejemplo muy bueno para superar ese no que te niega, que hablábamos antes. Esto es el no que te niega, que hablábamos antes, es fantástico. Dice allí, ¿y no tienes miedo? Dice, mucho, por eso voy para dejarlo allí. Ah, claro. Esto es muy interesante, es que no lo voy a por el reflejo de la luz. Es muy interesante por una cosa, porque dices, ¿qué puedo hacer con el miedo? Lo que puedo hacer con el miedo es reconocer lo que lo provoca. Entonces, cuando reconozco lo que lo provoca, lo desactivo. Entonces, ¿cómo lo representa ella? Dice, ¿tienes miedo? Dice, sí, por eso me voy allí, lo dejo allí, ya no tengo ningún problema, ¿no? Es la capacidad de desactivar los provocadores de miedo. Que es muy, 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 muy interesante esta ilustración por una razón. Creo yo que da un mensaje que es muy importante hablando de valentía, ¿no? Y es que muchas veces nos quedamos en el primer nivel, que es el nivel del miedo, pero no pasamos al nivel de los activadores del miedo. Y cuando cambiamos los activadores del miedo, el miedo ya no tiene sentido. Entonces hay que trabajar más los activadores del miedo, ¿no? Allí dice otra, dice, me enfrento a mis miedos y gano. Claro, este es el resultado final de la valentía, que ganas. El resultado final de la valentía es que cuando decides y te enfrentas a tus miedos,
cambia tus cosas, cambia tu vida, cambia tu relación con las circunstancias. Por lo tanto, es fantástica porque es tan sencilla para explicar que veo la luz. Si yo veo esa ilustración, veo la luz. Es decir, yo podría tener una ventana a la que le roto un trozo y puedo ver el horizonte, ¿no? Es esto que muchas veces decimos también a nivel así más cotidiano de por encima de las nubes siempre luz, ¿no? Siempre luz. A mí me gusta contarlo también de una forma que es como una especie de faro. El faro el que ilumina los barcos, ¿no? Todos los faros en el mundo de media tienen 13 segundos de oscuridad. De media, depende de cada faro. En algún momento en tu vida vas a estar a oscuras, porque vas a tener miedo, pero no tengas miedo porque vuelve la luz y luego te vuelve a orientar dónde está tu camino. Entonces es importante también tener capacidades para manejarte dentro de la valentía, como la paciencia, la esperanza, la humildad, etcétera, que son necesarias sobre todo en el momento de oscuridad. Cuando hay luz todos sabemos movernos, ¿no? Entusiasmo, maravillosa canción de Jorge Drexler que me acaba de venir a la mente. 13 segundos. Él lo utiliza, claro, él lo utiliza Mage, extraído de los 13 segundos de media que tienen los faros de oscuridad, ¿no? Y este me gusta mucho porque dice, me gusta el miedo. Es como decirle, aquí te estoy esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Te recibo, ¿no? Significa que estoy preparado. Y me gusta mucho por una razón. Porque eres capaz de anticiparte al propio miedo, que muchas veces lo que te paraliza es que no eres capaz de anticiparte, te pilla por sorpresa, te tiene cogido. Aunque te tenga cogido desde tu infancia, te tiene cogido porque cuando menos te lo esperas, surge, ¿no? Y sale, ¿no? Si esto lo lleváramos a un terreno muy serio, muy serio, podríamos hablar de ansiedad, podríamos hablar de depresión y podríamos hablar de patologías muy graves, angustias, preocupaciones innecesarias que nos pillan muchas veces en estados de pánico. ¿Qué significa? En la antesala de esas circunstancias. ¿Y qué es por qué? Porque es un miedo inventado por esta máquina que tenemos de pensar por la mente y que cuando yo, sin embargo, estoy preparado para que venga y lo recibo con una sonrisa y diciendo, venga, atrévete, ¿no? Pues me permite saltar. Y bueno, yo creo que hemos visto todas. Sí, ¿eh? Hemos visto todas y de alguna forma es un resumen de todo lo que más... Me ha gustado mucho, ¿eh? Sabía que te iba a gustar Maje, y por eso mucho. me hace mucha ilusión que así sea, porque creía que te iba a gustar y me encanta habértelo traído porque me hacía muchísima ilusión. Y voy a dejar esta imagen ahí final, ni siquiera la vamos a poner a toda pantalla, la vamos a dejar ahí de fondo, ¿vale? Así, para que de lejos en el plano la intuyan, porque es una primera carta de presentación ahí de algo que va a pasar muy pronto y van a pasar cosas muy bonitas en nuestra ciudad, en Novelda, pero vamos, con puertas abiertas a la comarca, al país, a lo que viene siendo el planeta Tierra, ¿no? Las cositas como son. Así que hoy os voy a pedir para despedir una reflexión final completamente libre en este ratito de conversación, yo creo muy poderoso, que nos ha dejado unas herramientas para poder ir gestionando incluso todo esto que estamos viviendo, ¿eh? De manera paralela a nuestras vidas, a nuestros desarrollos, trabajos o no trabajos, negocios o no negocios, vidas, familias, porque además a todo esto tenemos pues esto que tenemos encima, esta pandemia mundial que nos ha cambiado muchas cosas, nos ha roto los esquemas, pero que no impide que sigamos adelante, ¿no? O no debe impedirlo. Así que os voy a pedir a los dos libremente, yo sé que esto es así como un final muy abierto, pero libremente que aportéis lo que queráis en los últimos minutos de conversación. Pues si quieres empiezo yo, Maje. En relación a esta pandemia que estamos viviendo, que hay que decir que la pandemia es una parte que estamos viviendo, pero hay otra cosa que los expertos le llaman sandemia y que muchas veces no nos damos cuenta. La sandemia es la pandemia social, que no es la pandemia de salud, ¿eh? Este virus canalla que tanto daño nos está haciendo pasará, como pasaron tantas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Donde también murieron muchos millones de personas, ¿no? Pasará. Y lo importante es que, y ojalá pase pronto, ¿eh? Y esto es un tema muy serio, y ojalá la ciencia, porque esto lo ganará la ciencia, gane la batalla a este virus y cuanto antes, ¿no? Y la ciencia y el comportamiento humano, ¿no? Por lo tanto, ahí no entro, eso es lo que tenemos ahora, es lo que estamos viviendo, pero hay otra cosa que es la sandemia, que es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en este estado de pandemia. Y ahí, y hoy que estamos hablando de valentía, mi reflexión quiere ir por el camino de que ahí sí que depende de los cambios que nosotros hagamos con nosotros mismos. Yo no puedo decidir si ese virus me va a pillar desprevenido en cualquier sitio, ¿no? Ni lo que va a pasar con mi salud cuando me pille, ¿no? Porque ya estamos viendo lo que pasa, ¿no? Con unos y con otros, con unos sí, con otros no, asintomáticos y gente que está en la UCI, ¿no? Gente que pierde la vida. Yo todo eso no lo voy a poder decidir, no voy a poder elegirlo, seguramente tendré que cuidarme, cuidar a los míos, cuidar todos los entornos donde estoy, todo lo que tenga que hacer tendré que hacerlo. Pero no voy a poder decidir exactamente, ¿no? No puedo decidir sobre él más allá de lo que la ciencia está haciendo y todo lo que tenemos que aportar, ¿no? Pero sí que hay unos cambios interiores míos en esta sandemia, en estas relaciones humanas que estamos teniendo, que creo que sí que dependen más de nuestras decisiones. Y ahí
apelo hoy en este programa a la valentía, porque estamos hablando de eso, a la valentía de no pararnos, de seguir adelante, de no te pares, avanza, de entender que cuando algo en tu mundo se te cae porque a veces en tu mundo hay cosas que se te caen, trabajo, economía familiar, pérdidas personales, cuando algo se te cae, pues toca reconstruir. Y toca reconstruir y no meter la cabeza bajo la tierra, lo cual no quiere decir que no tengamos derecho a vivir momentos de tristeza, de no tener que estar alegres, a conectar con todas nuestras emociones. Las emociones más profundas que cualquiera puede tener son absolutamente legítimas y hay que recibirlas con los brazos abiertos. Pero incluso desde esa tristeza más profunda que podamos estar viviendo en un momento determinado, nos toca reconstruirnos. Y eso se hace con todo, quizás con algunas de las cosas, no con todas que hemos hablado hoy en este programa, con valentía. Gracias. Guau, ¿eh? ¿Y ahora qué digo yo? Menuda sacudida. Menuda sacudida vida. Pues eso, yo creo que a ti te toca firmar, porque tú has hecho posible este ratito, porque tú nos has dado estas herramientas también desde la tele, porque en breve todo esto pasará también en un nuevo espacio al que has tenido la valentía de dar forma y sentido. Pues mira, yo os voy a decir una cosa, que sabemos lo que estamos viviendo y cómo estamos todos, y eso se nota en el ambiente, pero quiero animar a la gente a que tome decisiones y a que viva, que no nos dejemos arrastrar por el pensamiento de negatividad del no. Y Fernando nos lo ha explicado hoy perfectamente. Entonces, por lo que a mí respecta, le doy las gracias a todos esos pacientes que vienen, que se deciden, que son valientes, porque dejan ese miedo en su casa y se atreven a venir. Y les quiero decir que desde nuestro tecnicismo, desde nuestra profesión, nuestra saber estar y saber cumplir, que estén tranquilos, como hemos dicho otras veces, que vamos a cumplir todas las normas, que vamos a hacer todo lo posible, porque en la clínica están mejor que en ningún sitio, que cumplimos todas las normas y todas las protecciones, que estén tranquilos, que no se abandonen la salud, que salud nada más tenemos que una, que vamos a abandonar ese miedo a la situación y ese miedo al dentista, entre comillas, que la salud empieza por la boca, y que gracias por existir y por vivir, y que sigamos así, ¿no? Porque en realidad es lo que nos vamos a llevar. Pues cómo, de verdad, no sabéis lo que me gustáis, bueno, sí lo sabéis, porque os lo digo y os lo diré siempre. Gracias por estos ratitos, gracias por todo lo que sois, aportáis y compartís. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Maje. Gracias. Gracias. Gracias.